Muy buenos días. Siendo las 13:01 del día 11 de diciembre del 2023, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Le voy a solicitar al secretario general, Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 7 proyectos de resolución correspondientes a 3 juicios electorales y 4 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias, magistrado y magistrada. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación, le solicito al secretario coordinador de la primera ponencia, Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete esta ponencia a consideración del Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. En primer término, doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEC-PES-58/2023, instaurado con motivo de la denuncia formulada por un partido político en contra del director y gerente general de un medio de comunicación digital por la presunta realización de actos anticipados de campaña en su perjuicio. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida al gerente general del citado medio, ya que si bien de los medios de prueba que obran en auto se acreditó que fue responsable de la difusión de la propaganda materia de la queja, lo cierto es que no se actualizó el elemento personal de la conducta que se le imputa, ya que no encuadra en alguno de los sujetos activos de la infracción, pues solo pueden cometerla los partidos políticos, las personas candidatas, precandidatas o aspirantes a alguna candidatura, mas no así las personas que ejercen el periodismo. Además, no se demostró la existencia de algún contrato, beneficio económico u aportación en especie que se hubiese entregado al medio de comunicación para su difusión, por lo que se presume que dicho actuar fue en un auténtico ejercicio de su libertad de expresión, el cual está sujeto a una protección reforzada, salvo prueba concluyente en contrario, lo que en la especie no aconteció. Por otro lado, también se propone declarar inexistente la infracción atribuida al director del medio de comunicación porque del análisis conjunto de los medios probatorios que obran en autos no existen indicios de la entidad suficiente para estimar que difundió o publicó la imagen denunciada. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral número TEC-JE-04/2023, promovido por una ciudadana en contra del acuerdo citado dictado por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el 10 de octubre en el expediente 66/2023-PES-CG, en el que determinó desechar su denuncia respecto a la presunta colocación de propaganda en diversos vehículos que contenía su nombre e imagen y que circuló por varios puntos de la ciudad de León, Guanajuato. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo combatido, ya que los agravios que aduce la recurrente resultaron infundados e inoperantes. Lo infundado radica en que, contrario a lo que señala la accionante, la autoridad administrativa no desechó la queja porque no hubiese referido circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que acontecieron los hechos, sino que el razonamiento se enfocó en señalar que tanto la narrativa como las pruebas aportadas por la quejosa eran insuficientes para iniciar el procedimiento correspondiente. Aunada que el hecho de que aportara 3 fotografías y los posibles lugares en los que fueron tomadas, no generaba en automático que la responsable admitiera la queja o desplegara sus facultades de investigación para corroborar su existencia, pues esta no se encontraba fijada en un lugar determinado, sino que había sido colocada en vehículos que se desplazaban por la ciudad, y del contenido de las fotografías no se advierten mayores elementos para que pudiera ordenar o realizar alguna otra diligencia. Asimismo, tampoco le asiste la razón al impugnante cuando señala que la unidad debió expresar como causal de improcedencia alguna de las previstas en el numeral 66 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto, porque la obligación de la autoridad administrativa era fundar su determinación en el dispositivo jurídico aplicable al caso, lo que en la especie aconteció, pues sustentó su determinación en los artículos 373 fracciones primera y tercera de la Ley Electoral Local y 105 fracciones 1 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias. Por otro lado, se considera que el agravio es inoperante porque la recurrente no controvierte frontalmente las consideraciones del acuerdo impugnado por las que determinó desechar la denuncia. Finalmente,
la resolución no es incongruente porque la responsable solo citó el criterio jurisprudencial que alude a la actora como parte del marco de los supuestos sobre las causales que la autoridad administrativa puede determinar de la improcedencia de una queja o denuncia y no como fundamento de su determinación. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los proyectos de la cuenta, si alguien gusta intervenir. Al no haber intervenciones, señor secretario general, sírvase a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez. Con los proyectos. García. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEC-PES 58/2023 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción en los términos precisados en la resolución. Por cuanto hace al juicio electoral TEC-JE 04/2023 se resuelve. Se confirma el acuerdo impugnado. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para dar cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia pone a consideración de este Pleno. Muchas gracias. Solo para solicitar se incorpore a la mesa Cintia Patricia Campos Lajovich para que dé cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y magistrado que integran el Pleno de este tribunal. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-66/2023, derivado de la denuncia presentada por una diputada local en contra de uno de sus homólogos y coordinador de su grupo parlamentario, así como de la persona responsable administrativa de este, en la actual legislatura del Estado de Guanajuato, por diversos actos que a su consideración constituyen violencia política en contra de las mujeres en razón de género en su perjuicio, manifestando que se restringió su acceso al cargo al cual fue electa. Lo anterior, al no dispersarle un recurso atinente a la partida 3851, como consecuencia de una solicitud hecha por su entonces coordinador de grupo respecto a votar en apoyo a una iniciativa de la cual ella votó en contra. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida a la parte denunciada. Lo anterior, pues la quejosa no acompañó elemento de prueba eficaz que demostrara, al menos en grado indiciario, que se realizara algún acto que la violentara o actualizara la conducta aludida. Además de las diligencias de investigación realizadas por la autoridad sustanciadora, solo se acreditó la existencia del mensaje de solicitud referido y la titularidad de la línea telefónica desde donde fue emitido, que ella sí participó en la votación mencionada y el sentido en que lo realizó, así como el cese en la dispersión de la cantidad monetaria que mensualmente recibía por parte del grupo parlamentario en mención, pero no que esos hechos se vincularan entre sí, como tampoco que la conversación en la que la quejosa afirma recibió comentarios agresivos de su entonces coordinador de grupo parlamentario se hubiera verificado en los términos denunciados, con la entidad suficiente para acreditar la conducta imputada. No obstante, lo anterior, al advertirse que los hechos cuestionados podrían constituir responsabilidad administrativa y que conforme al artículo 1 de la Constitución Federal, que exige que todas las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y también prohíbe la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Conforme a lo previamente expuesto, se propone dar vista a la Contraloría Interna del Congreso, ya que la quejosa refirió resentir discriminación y violencia económica e institucional. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-68/2023, denunciado por la representación de Morena en contra de Lorena del Carmen Alfaro García en su carácter de alcaldesa de Irapuato, derivado de una publicación con varias imágenes en la red social Facebook con la presencia de una persona menor de edad por la supuesta vulneración al interés superior de niñas, niños y adolescentes,
así como del presunto uso indebido de recursos públicos para promoción personalizada y en contra del PAN por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone determinar inexistentes las infracciones atribuidas en razón de lo siguiente. Las imágenes materia de la queja emanaron del perfil de Facebook del edil denunciada, en las que se observaba a través de varias tomas a personas de una comunidad de Irapuato, con pancartas de agradecimiento hacia su alcaldesa, capturas acompañadas de un mensaje de gratitud a Lorena del Carmen Alfaro García por las muestras de afecto. Fue posible corroborar que para la realización de tal acto no se utilizó recursos públicos, pues lo realizaron las personas de la comunidad que decidieron, a través de mensajes de agradecimiento, expresar su sentir a la alcaldesa. Además, la publicación cuestionada no reúne los elementos para considerarla como promoción personalizada, pues de conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no se cumple la totalidad de los elementos que la configuran. Por otra parte, tampoco reúne las características para considerarla como de tipo político o electoral, lo que resulta de trascendencia, puesto que en el ámbito de la competencia de esta autoridad y de conformidad con lo establecido en los lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales emitidos por el INE, corresponden el análisis y sanción del uso de imágenes de infantes o adolescentes en propaganda de la naturaleza referida, que no se sujetan a las reglas establecidas en la normativa en cita, lo que no se actualiza, escapando de la revisión de este tribunal. Con independencia de lo anterior, se propone dar vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Guanajuato para que en ejercicio de sus atribuciones determinen lo que por derecho corresponda. Por lo antedicho, se plantea determinar la inexistencia de las conductas atribuidas a las personas señaladas como denunciadas al no configurarse los elementos para su acreditación. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Si hay alguna intervención que alguien quiera hacer. Bien. Si me permiten, mi intervención es para puntualizar que no comparto el sentido del proyecto relativo al procedimiento especial sancionador 66 de este año, pues considero que se debió ordenar su reposición y no resolver el fondo del asunto, ya que desde mi perspectiva no es suficiente con que el denunciado niegue los hechos y las expresiones que se le imputan para considerar que le corresponde a la víctima acreditar la existencia de una conversación de la que éste le profirió expresiones que pudiesen constituir violencia política en razón de género. Porque en el proyecto sí se tiene acreditado que de manera constante se estuvo pagando a la denunciante la partida 3851 como apoyo a sus funciones y también se demostró la existencia del mensaje en el que se les solicitó a las personas integrantes de ese grupo parlamentario votar a favor de una iniciativa relacionada con la ampliación del plazo de la permanencia de la Guardia Nacional. Así como que el día 3 de noviembre de 2022, ambos se encontraban presentes justamente en la sesión en la que se discutió dicha iniciativa y que de manera posterior a que la quejosa votó en contra, se le dejó de entregar dicho recurso. De igual manera, existe la declaración de la víctima en la que se señala que durante la celebración de la sesión se acercó de manera personal con el denunciado a efecto de que se le informara por qué se le dejó de depositar y pagar ese apoyo. Así, bajo un análisis con perspectiva de género, de los medios de prueba y de la declaración de la víctima, considero que no era obligación de la quejosa aportar mayores elementos de prueba para acreditar su dicho. Pues de los ya existentes se puede concluir razonablemente que sí pudo tener un acercamiento con el denunciado durante dicha sesión y, por tanto, era indispensable ordenar la realización de mayores diligencias de investigación que permitieran a este tribunal contar con los elementos suficientes para determinar si éste realizó o no las expresiones que se le imputan.
criterio que es acorde con lo establecido por la Sala Superior al resolver el recurso de reconsideración número 91 de 2020, en el que se determinó que la valoración de las pruebas en casos de violencia debe realizarse con perspectiva de género y no trasladar la responsabilidad a las víctimas de aportar lo necesario para probar los hechos. Ello con el fin de impedir su interpretación estereotipada, así como la emisión de resoluciones carentes de consideraciones de género, pues la situación obstaculiza, por un lado, el acceso de las mujeres víctimas a la justicia y, por otro, la visión libre de estigmas respecto a quienes se atreven a denunciar. También está de acuerdo en lo que ha establecido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro Acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, que señala que en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, se deben ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Máxime, si se considera que la autoridad sustanciadora, al momento de emplazar al denunciado, no le hizo de su conocimiento que por tratarse de un asunto relacionado con violencia política contra las mujeres en razón de género, opera la figura de la reversión de la carga de la prueba en términos de lo señalado por la Sala Superior al resolver el recurso de reconsideración número 200 de 2022, vulneración que de igual manera conduce a la necesidad de reponer el procedimiento. Por estas razones, y en caso de que la mayoría vote a favor este proyecto, yo me apartaré de sus argumentos y desde este momento anuncio mi voto particular en términos de lo establecido en el artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior de este tribunal. Es cuanto. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Adelante, magistrada Yari, tiene usted el uso de la voz. Gracias, presidenta. Solo para informar a este pleno que sostendré los términos del proyecto que estoy presentando a la consideración de este pleno. No comparto su opinión en el sentido de que se tenga que reponer. En mi opinión, después de la revisión del expediente, están las diligencias necesarias desplegadas por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral suficientes para acreditar lo dicho por uno y lo dicho por otro. En el caso concreto de esta plática privada que sostiene la persona, la mujer que denuncia, la diputada que denuncia, es una plática privada que se llevó, refiere ella al posterior a esta sesión. Sin embargo, aun y cuando se le hubiera hecho saber al denunciado, a las personas denunciadas de esta tesis de reversión de la carga de la prueba, pues en este caso estamos hablando de una situación privada que en mi opinión no es sujeta a a la presentación de una prueba porque se hicieron todos los requerimientos al Congreso del Estado. El Congreso del Estado rindió todos los informes que fueron suscritos, que fueron enviados por la Unidad Técnica Jurídica, así como una serie de informes que se rindieron por parte del director de administración donde hacen referencia a lo que se pretende acreditar en este asunto. Sin embargo, por supuesto que se da vista al órgano interno del control del Congreso del Estado porque en efecto hay una serie de depósitos, concretamente noviembre y diciembre de 2022 que no fueron realizados a la diputada, derivado tentativamente o presuntamente de la falta de apoyo hacia una iniciativa que fue enviada por este partido. Por esas razones yo sostengo los términos del proyecto como fue circulado. Presidenta, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz, magistrado? Muy bien. Al no haber ninguna otra intervención, por favor, secretario general, sírvase a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. En contra del proyecto especial sancionador número 66 y emitiré mi voto particular y a favor del otro proyecto que propone la segunda ponencia. Muchas gracias. Magistrada Yari Zapata López. A favor de mis proyectos. Muchas gracias. Magistrado Alejandro Javier. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto del expediente PES 66-2023 fue aprobado por mayoría de votos de la magistrada Yari Zapata López y el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía,
con su voto en contra y anunciando que emitirá un voto particular en términos de los artículos 19, fracción décima y décimo primera del reglamento interior. Y con relación al expediente P68/2023, fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en lo que toca al procedimiento especial sancionador TEC-PES 63/2023, se resuelve. Se declara la inexistencia de la infracción atribuida a la parte denunciada consistente en violencia política en razón de género en agravio de la quejosa en términos de la presente resolución. Por cuanto hace al procedimiento especial sancionador TEC-PES 68/2023, se resuelve. Se determina la inexistencia de las conductas atribuidas a la parte denunciada, resultando improcedente la imposición de sanciones en los términos de la resolución. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier. Del procedimiento 68 tenemos otro punto. Al advertirse, segundo, la posibilidad de comisión de alguna falta en un ámbito distinto al electoral sin prejuzgar sobre su existencia, se ordena dar vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato para que dentro de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. Muchas gracias. Adelante, magistrado. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario de ponencia, Castro Guzmán Vidal, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Doy cuenta con 3 proyectos de resolución, 2 de ellos correspondientes a juicios electorales y el restante a un procedimiento especial sancionador. Primeramente, me refiero al juicio electoral 03/2023, promovido por Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, por propio derecho, en contra del acuerdo que le desechó su denuncia, emitido el día 10 de mayo de 2023 por la Unidad Técnica Jurídica y del Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del procedimiento especial sancionador 65/2023-PES-CG. Del estudio de las constancias, se advierte que, contrario a los argumentos vertidos por la autoridad responsable para desechar la denuncia, sí existía suficiente información para que la unidad técnica iniciara la investigación correspondiente, máxime que la denunciante cumplió con los requisitos señalados en la ley electoral local y en la reglamentación correspondiente. Por tanto, la ponencia propone declarar fundados los agravios de la actora y revocar la determinación emitida por la unidad técnica al carecer de una debida motivación. En segundo lugar, doy cuenta con el juicio electoral expediente TEC-JE-06/2023, promovido por el partido Morena en contra de las resoluciones que dijo fueron dictadas en fechas 25 y 30 de octubre de este año por la unidad técnica responsable de la sustanciación, que negaban las medidas cautelares que solicitó dentro del procedimiento especial sancionador 49/2023-PES-CG. Del expediente se desprende que no existen los actos reclamados, pues las únicas actuaciones que se encuentran integradas son de fechas 20, 26 y 30 de octubre, mas ninguna de ellas versa sobre cuestión relativa a la concesión o negativa de medidas cautelares. Así, al no existir el acto impugnado, se propone sobreseer el juicio por actualizarse la causal prevista en el artículo 421, fracción segunda de la Ley Electoral Local. Por último, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 57/2023, promovido por la síndica del Ayuntamiento de Cortázar, en contra de diversas personas integrantes del Ayuntamiento y otras servidoras públicas del municipio, por múltiples conductas que dijo, actualizaban violencia política contra las mujeres en razón de género en su perjuicio, entre ellos, el no dotarle de oficina, personal de apoyo y material para el ejercicio de su cargo, lo que posteriormente se agravó por su embarazo, al negarle licencia por maternidad, impedirle realizar actividades a distancia y no implementar ajustes razonables para compensar las dificultades que podrían surgir por su estado. De los hechos expuestos, algunos no se demostraron por insuficiencia probatoria y otros quedaron acreditados, lo que permitió su análisis desde lo establecido en la legislación atinente y en la jurisprudencia al respecto emitida por la Sala Superior,
y lleva a concluir la configuración de la falta electoral en materia de queja. Además, no a todas las personas denunciadas es posible atribuirles responsabilidad. Los hechos demostrados ocurrieron desde su toma de posesión y al menos hasta 7 meses después, agravados por su embarazo. Los que de manera individualizada actualizan la falta y estudiados en conjunto, revelan que las personas servidoras públicas responsables las desplegaron de manera continua y sistemática, lo que tuvo como objeto y resultado el menoscabar el ejercicio del cargo de elección popular de la denunciante. Por ello, la ponencia propone sancionar con multa a Ariel Enrique Corona Rodríguez, presidente municipal, Alejandro Perea Castro, secretario del ayuntamiento, Eduardo Ojeda Ortiz, tesorero, y a las regidurías a cargo de Luis Martín López Flores, María Andrea Aguilar Oviedo, Hugo Ernesto Arias Rentería, María de la Luz Hilda Macías Gasca, Erika Lisset Patiño Martínez, Carlos Alberto Durán Rivera, Jairo Javier Montero Huiachepeño y Roberto Rojas Aguilar. Por otro lado, se estima necesario el dictado de medidas de reparación integral del daño, como la disculpa pública, de no repetición, de satisfacción y de restitución. Ello para preservar la dignidad a la víctima y restablecerle en el pleno ejercicio de sus derechos, así como para inhibir futuros comportamientos nocivos. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias. Magistrada y magistrado, está a su consideración la cuenta que rinde la tercera ponencia. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, secretario general, por favor, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza, Con los proyectos. magistrada Yari Zapata López, Con los proyectos. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, Con mis proyectos. magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. En consecuencia, por lo que hace al juicio electoral TEEGJE 03/2023 se resuelve. Único, se revoca la determinación impugnada para los efectos precisados en la resolución. En lo que concierne al juicio electoral TEEGJE 06/2023 se resuelve. Único, se sobresee el juicio electoral por actualizarse la causal relativa a la inexistencia de los actos reclamados. Y con relación al procedimiento especial sancionador TEC-PES 57/23 se resuelve. Primero, se declara actualizada la violencia política contra las mujeres en razón de género que fue objeto de la denunciada. Segundo, se acredita la responsabilidad de Ariel Enrique Corona Rodríguez, Alejandro Perea Castro, Eduardo Ojeda Ortiz, María Andrea Aguilar Oviedo, Luis Martín López Flores, Hugo Ernesto Arias Rentería, María de la Luz Hilda Macías Gasca, Erika Lisset Patiño Martínez, Carlos Alberto Durán Rivera, Jairo Javier Montero Huichapeño y Roberto Rojas Aguilar por la infracción actualizada y se les impone la sanción de multa en los términos señalados. Tercero, se emiten las medidas de reparación integral del daño que las personas servidoras públicas sancionadas deberán cumplir de acuerdo con las especificaciones establecidas en el apartado correspondiente. Cuarto, se ordena a la Secretaría General de este tribunal remita copia certificada de esta resolución al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a fin de que realice el trámite atinente para la inscripción de las responsables en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Quinto, se dé vista a la Contraloría Municipal de Cortázar para que actúe conforme a sus atribuciones en el ámbito de las responsabilidades administrativas. Al haberse agotado el orden y análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 13:30 del día 11 de diciembre del 2023, se da por terminada la misma.